La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Un saludo cariñoso para todos y todas. Encontrarme nueva vez en este día con ustedes para continuar con estas catequesis formativas. El tema que nos compete en esta semana es la parroquia y sus funciones. Ahí vimos en la sesión pasada cómo trabajamos la parroquia y todo lo que envuelve esa comunidad vital, esa realidad de la comunión, de la vida sacramental y de la caridad con los más desfavorecidos. Sí, todo esto ya lo vimos. Hoy vamos a entrar a lo que llamamos los consejos y las comisiones, que forman parte de esa estructura parroquial y al mismo tiempo que tienen una función dentro de la parroquia. Si miramos pues, entender esto, los consejos son organismos de comunión y participación. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A saber, en una parroquia deben de existir dos consejos. Así lo subraya el Código de Derecho Canónico en el Canon 536 y el Canon 537. El Consejo Económico, que es el primero, y el Consejo de Pastoral. El Consejo Económico viene dictado por el derecho, debe de existir. Y el Consejo de Pastoral, la función de su creación y funcionamiento están dirigidas más bien, aunque lo indique el derecho, pero el obispo es el que debe de consensuar de esta parte en cada diócesis. Así que, volviendo entonces, los consejos son esos organismos de comunión y participación. Comunión, pues, estamos unidos en un mismo ideal, con una misma visión y queremos alcanzar un mismo objetivo. Estamos en esta fraternidad, hermandad, encontrarnos. Y la participación, siempre en los estatutos de los consejos, los elegidos o los miembros son parte del mismo por un tiempo determinado. Esto para favorecer que no se vuelvan caudillos y la misma gente todo el tiempo dirigiendo, mandando, ¿no? Es decir, por eso participación. Usted presta un servicio por un tiempo a sabienda de algo. Los consejos son siempre consultivos. Son consultivos. El párroco lo consulta, el consejo da el parecer y a partir de ahí entonces se toman las decisiones. Es lo que hoy estamos llamados a manejar y a trabajar cada uno de nosotros. Entonces, desde ahí lo de los consejos, comunión y participación. Si nadie que puede creer que tiene como la varita mágica, nadie puede creer que va a estar ad vitam para siempre. Esos consejos son esos organismos, repito, de organización y participación. Segundo, ¿qué les corresponde a los consejos? Bueno, recomendar los servicios pastorales que se consideren necesarios. Los servicios pastorales que se consideren necesarios. Segundo, mantener en permanente estado de discernimiento pastoral. Necesitamos esto en los consejos siempre. Tercero, acoger para su estudio y aplicación aquellos puntos que pastoralmente se refiere. Esto ya se refiere más al consejo pastoral y vamos a crear al mismo tiempo, crear comisiones de estudio y de organización. ¿Por qué esto? Porque hay comisiones que en las parroquias no en todas funcionan. Por ejemplo, la pastoral del mar, las diócesis y provincias que están en el interior no tienen esta realidad.
la pastoral de santuario, pero si la diócesis no tiene una pastoral de santuario, no ha de organizarse esta realidad. Es ahí que los consejos van a ser medios de conexión de la comunidad entre la instancia pastoral y el nivel eclesial, y siempre va a mantenerse esa conexión. Bien, pues con esta introducción de los consejos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con esta catequesis, la parroquia y sus funciones, y dentro de la misma hoy veremos los consejos y las comisiones. Regresamos. Continuando con este tema de hoy, que es dentro de la parroquia y sus funciones, estamos tratando hoy los consejos y las comisiones. Ya vimos que los consejos son organismos de comunión y participación y que tienen esta parte consultiva, y al mismo tiempo sus miembros son elegidos por un determinado espacio, si no son habitan ahí, y van a preocuparse por las dos realidades que así subraya el derecho, la realidad pastoral y la realidad económica. A veces se utilizan términos, por ejemplo, el consejo parroquial, sí, pero está incompleta la expresión. El consejo parroquial es el consejo parroquial de asuntos económicos o consejo parroquial de pastoral. Sí, hay que completar la expresión. A veces en las parroquias funciona lo que llaman el consejo parroquial, y ese consejo hace todo. No es necesario que un consejo haga todo. Lo que se invita a las parroquias es que en cada parroquia haya los dos consejos y que cada uno se ocupe de lo que le corresponde, de el área pastoral para uno y el área económica para otro. Y así hay más participación, porque recuerden que los consejos son organismos de participación. Hay más participación y hay visiones distintas. Y ese grupo, cada uno aporta de esa realidad. Es aquí que quiero tocar, para desarrollar este asunto de los consejos, como ya cité el Código de Derecho Canónico, quiero citar un documento que el Papa Francisco, el 29 de junio, día de la solemnidad de Pedro y Pablo, nos firmó o fue dado. Y propiamente está fresquecito porque va a ser entregado de manera así más formal, ya viene a ser publicado este lunes 20, que fue publicado. Y quiero tocarlo. Se llama el título del documento, que está destinado a las comunidades parroquiales. Es decir, esto no es un documento exclusivo de un grupo, no, las comunidades parroquiales. Les cito el nombre: Instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, a cargo de la Congregación para el Clero. Y allí trata una serie de elementos, pero ¿qué cosa? Que el primero que toca de los puntos es la conversión pastoral. Y una conversión pastoral que va a comenzar primero por la conversión personal. Nunca habrá una conversión pastoral si primero no hay una conversión personal. Y va ahí subrayando una serie de elementos, ya de lo que citábamos en la catequesis anterior, lo de eliminar, utilizando el lenguaje de Aparecida, las estructuras caducas, que es lo que él le llama la renovación, como también le llamó el Papa Juan Pablo II, la renovación de la parroquia. Va a ir en la línea de la formación, va a tocar estos dos elementos clave que he citado, que son los consejos, tanto de
económico y de pastoral. Y ahí me voy yo a adentrar y de hecho voy a tomar este documento como es tan actual. Claro que hay cosas que no varían, por ejemplo lo del derecho y demás, pero hay estas orientaciones que son fresquecitas, como diríamos, acabadas de salir, pues nos sirven bastante bien esta instrucción que nos da la Congregación para el Clero, nos sirve bastante bien y va a decir que los órganos, así lo subraya, los órganos de corresponsabilidad eclesial, órganos de corresponsabilidad eclesial. Así lo organiza este documento. Y el primer órgano, así lo llama, el Consejo Parroquial para los Asuntos Económicos. ¿Sí? Para que veamos la importancia, ¿sí? Es la función que tiene este consejo dentro de la vida parroquial. Y va a subrayar diciendo en el numeral 101, la gestión de los bienes que cada parroquia dispone en diversa medida es un ámbito importante de evangelización. Miren cómo lo presenta esta instrucción. Lo económico es un ámbito importante de la evangelización. No lo pone para otra vía, lo presenta para la evangelización. Es bueno que caigamos en la cuenta. Y segundo, un ámbito de evangelización y testimonio evangélico, el testimonio del evangelio. ¿Sí? Subraya estas dos cosas para que veamos cómo este documento le da una visión, podríamos decir, nueva en lo que debes de conocer. Porque a veces creemos que el consejo económico es para buscar dinero. E inclusive buscar dinero para las construcciones, el cambio de vehículos, la casa parroquial, pago de empleados. Okay. Pero está bien que esas cosas deben de existir y se han de hacer, pero todo eso debe de estar en función de la evangelización y del testimonio del evangelio. ¿Sí? No pueden estar aislados, no puede hacer por hacer, tiene que ir a favor de. Recuerdo una expresión que me dijo en el obispo emérito de la diócesis de La Vega, el señor Camilo, cuando nos tocó la dedicación de una capilla, y él decía que cuando los templos están bien organizados y bien presentados y con todos los elementos, y cuando se construye un nuevo templo, él decía que esto tiene que favorecer, recuerdo yo esa expresión, esto tiene que favorecer, el nuevo templo tiene que favorecer a la evangelización. Sí, recuerdo eso, cuando en una de las capillas que se construyó en la parroquia donde estaba, y allí servimos, y recuerdo eso que decíamos el señor Camilo en su homilía. Sí, el nuevo templo tiene que estar al servicio de la evangelización, para al servicio de la evangelización, para que la iglesia anuncie el evangelio. No puede ser simplemente allí que sirva algo de orgullo. Nosotros tenemos capilla, nosotros tenemos un templo parroquial, nosotros tenemos un santuario. No, tiene que estar con estos fines. Entonces, el documento del Papa va, o más bien desde la Congregación para el Clero, va a subrayar esos dos elementos clave. El primero es importante para la evangelización y el testimonio del evangelio. Es ahí que frente a la sociedad civil sigue subrayando el documento, ya que como recordaba el Papa Francisco, y aquí el documento recoge una cita del Papa, y dice: todos los bienes que tenemos, el Señor nos los da para hacer que el mundo progrese, para que la humanidad progrese. Todo lo que el Señor nos da para eso, para que el mundo progrese, para que la humanidad progrese, para ayudar a los demás. Por eso este documento habla de la atención a los necesitados. Esta instrucción habla de la atención a los necesitados. Y allí va a dar un elemento clave y dice: el párroco, por tanto, no puede y no debe permanecer solo en esta tarea.
no puede permanecer solo ni estar solo en esta tarea, sino que es necesario que sea asistido por colaboradores para administrar los bienes de la iglesia, sobre todo en el celo evangelizador y el espíritu misionero. Con esta indicación vamos a la pausa y ya regresamos con los consejos de asuntos económicos. De vuelta con ustedes y continuando con los consejos de asuntos económicos, va a decir el documento en el numeral 102, en cada parroquia debe necesariamente ser constituido el Consejo de Asuntos Económicos. Debe de ser, es decir, es una indicación y es bueno que esto nos sirva a nosotros, padres, sacerdotes, tanto como párroco, como administrador parroquial y vicarios, los fieles, ¿sí? Velar que en la parroquia haya un consejo, ¿sí? Así, aunque es indicado por el Código de Derecho Canónico, pero este documento luego debe de existir en la parroquia un consejo de asuntos económicos. Esto le va a dar una connotación de la gente tenga un mayor dominio, de saber qué se hace, qué llega y todo. Por eso lo subraya muy bien. Él mismo, el Consejo de Asuntos Económicos, es un órgano, va a dar tres elementos clave. Órgano consultivo. Por tanto, no toma la decisión, es consultivo, no decisivo. Segundo, preside el párroco. El párroco preside este consejo. Y tercero, está compuesto por los fieles. Y no muchos fieles, propone de 3 en adelante. Este documento, esta instrucción va a dar una novedad. ¿Y cuál es la novedad? Que los miembros del Consejo Económico, una parte de ello, 1%, puede ser de otra parroquia, por decir así. Es decir, no puede vivir en el territorio parroquial. Da esa novedad. Es decir, una persona que, claro, el hecho no es tampoco que nos llevemos de amiguismo y qué sé yo, y camaradería y estas cosas, pero da esa facultad. Si tenemos una persona seria, responsable, que puede formar parte del consejo, aún no viva en el territorio parroquial, le da este documento, esta instrucción, da esa facilidad para que una persona pueda integrarse y ayudar y colaborar en esta tarea. Entonces, son 3 elementos clave, repito, es consultivo, lo preside el párroco y lo conforman los fieles. De 3 en adelante, pueden ser 3, pueden ser 5, 7, 9. Y lo mismo, son elegidos por un tiempo determinado. Y es recordar que es un organismo de comunión y participación. Entonces da esos 3 elementos, va a subrayar el número mínimo que da es de 3, claro está. Ahora, en ausencia de normas específicas dadas por el obispo diocesano, el párroco determinará el número de miembros del consejo. El párroco lo determina en relación a las dimensiones de la parroquia. Y así, ellos deben ser nombrados por él, o más bien elegidos por la comunidad parroquial. Da esa doble facilidad. O lo elige el párroco o lo nombra la comunidad parroquial. Da esa facilidad. Va a seguir diciendo, los miembros de este consejo no necesariamente pertenecen a la parroquia misma. Ahora deben gozar de buena fama, de probada virtud, así como ser expertos en asuntos económicos. Sí, no podemos ahí
como decía, así, por camaradería, amiguismo. E inclusive, esta instrucción invita a que manejen lo jurídico, los jurídicos, que haya un abogado, que haya un contador, que pueda servir, ¿no? Para que puedan prestar el servicio de manera efectiva y competente, va a subrayar, efectiva y competente, que no sea ahí un ocupa un lugar, de modo que el consejo no sea constituido solo formalmente. Es decir, que formalmente, sí, tenemos un consejo de asuntos económicos, pero nada más de título, nunca se reúne, nunca hay sesiones, no hay trabajo, y el párroco dispone, o el padre dispone. Entonces, hay un consejo, fulanito, sotanejo, perencejo, pero nunca. Entonces, no puede ser, dice acá, constituido solo formalmente. Segundo, subraya también que sean personas capacitadas. En lo económico, una persona capacitada es un contador, y en lo jurídico, un abogado. Qué bueno que podamos, que los fieles de la parroquia se sientan comprometidos a prestar ese servicio. Va a seguir subrayando que al menos que el obispo determine otra información, otro modo de la observada, ¿no? O sea, que debe de velar que la que emanan, ¿no?, de los documentos. Sigue subrayando. El Consejo de Asuntos Económicos puede desempeñar un rol de particular importancia para hacer crecer la cultura de la corresponsabilidad. La cultura de la corresponsabilidad. Este elemento es muy clave, porque mucha gente se siente como que muy tranquilo. La cultura de la corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Que económicamente todos somos responsables. Por eso la corresponsabilidad. Todos somos responsables. Al mismo tiempo, la transparencia administrativa, que haya claridad. Muy bonito y loable en muchas parroquias que se da informe. ¿Cuánto entró? ¿En qué se invirtió? ¿Qué hay? Tampoco pueden ser informes amañados. ¿Qué son informes amañados? Se dice lo que entró, pero no se dice qué se gastó. Se dice que se gastó, pero no dice lo que queda. Es un informe amañado, no es completo. Si se va a dar un informe, tiene que ser completo. ¿Qué entró? ¿En qué se invirtió y qué queda? O si hay deuda. Pero no puede ser un informe amañado. Recibimos tanto, hicimos tales cosas sin dar monto, y no le dice, y en la cuenta hay tanto. Entonces el informe está incompleto. Sí, no, va a decir corresponsabilidad, que se haga cultura, es decir, que todo el mundo lo maneje. Cultura. Segundo, transparencia administrativa, que no sea eso ahí como que esté tapado con un velo, no, que es cultura administrativa. Y de ayuda necesaria, son los tres elementos clave, de ayuda necesaria para manejarnos ahí. En particular, va a subrayar el documento de la instrucción, dice, la transparencia ha de entenderse como no solo como una presentación formal de datos, sino particularmente como la debida información para la comunidad parroquial, debida información a la comunidad que sea oportuna y provechosa para la formación de la gente, que no se preste a comentarios particulares. Se trata entonces de algo imprescindible para que la credibilidad de la iglesia, que no haya tapujos, no haya ahí nada escondido. Pasamos entonces al consejo de pastoral, o más bien el consejo pastoral parroquial. Vamos a pasar a este consejo, y la normativa canónica también está ahí, y deja al obispo diocesano la evaluación de la erección del mismo, es decir, de que se ha creado el consejo de pastoral en las parroquias, que puede considerarse de ordinario, como lo recuerda el Papa Francisco, y aquí se cita al Papa. Dice, ¿cuán necesarios son los consejos pastorales? ¿Cuán necesarios? El Papa Francisco ya lo indicó, cuán necesarios son los consejos pastorales. Un obispo, sigue diciendo el Papa Francisco, no puede guiar una diócesis sin el consejo pastoral. No puede. Un párroco no puede guiar la parroquia sin el consejo pastoral. No puede decir,
uno sin el otro. El obispo no puede guiar la diócesis sin el consejo pastoral. Un párroco no puede guiar la parroquia sin el consejo pastoral. No nos podemos creer los superstar, lo que sabemos más. O sea, hay que necesitamos esto y esto tenemos como que respirarlo, entenderlo todo, tanto los obispos como los sacerdotes. No creamos que nosotros podemos hacerlo todo. Necesitamos de este consejo para tener un mejor manejo. Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos con el consejo de pastoral parroquial. Continuamos con el consejo de pastoral parroquial. Y aquí va siguiendo la instrucción, él habla del sentido teológico y va del consejo de pastoral. Habla de este sentido teológico y va a decir que se inscribe en la realidad constitutiva de la Iglesia. Se inscribe en la realidad, si forma parte de su constitución, no es aparte. Y va a decir que es ser cuerpo de Cristo. La parte constitutiva de la Iglesia es ser cuerpo de Cristo. Si ahí se inscribe el consejo de pastoral, tiene la importancia que debemos de darle. Es así, que genera entonces, este consejo va a generar una espiritualidad de comunión con Dios. En eso consiste la espiritualidad de comunión con Dios, comunión con la naturaleza, comunión consigo mismo, comunión con los demás. Recoge ahí. Es ahí que en la comunidad cristiana, ciertamente, la diversidad de carismas y ministerios que deriva de la incorporación a Cristo y del Espíritu nunca puede ser homologada hasta el punto de convertirse en una uniformidad. No puede ser homologada, que sea uniforme. No. Hay una diversidad de carismas y ministerios. Y esta diversidad crea la riqueza ¿sí? Que necesitamos. ¿Sí? Nadie tiene la varita mágica. No, hay diversidad de carismas y ministerios. Nadie. ¿Sí? Necesitamos esto. Los distintos carismas y ministerios van a dinamizar. O sea, que va a subrayar que al mismo tiempo todo el pueblo de Dios en la corresponsabilidad recíproca. Corresponsabilidad, todos somos recíproca de los unos con los otros, de sus miembros, participa en la misión de la Iglesia. Participa en la misión de la Iglesia. No es algo independiente. Claro que el protagonista de la misión, según el Papa Juan Pablo II, también es el Espíritu Santo, y ha de ser así. Sí, necesitamos esto, es decir, discierne los signos de la presencia de Dios en la historia y al mismo tiempo se convierte en testigo de su reino. Testigo de su reino. Así que, por lo tanto, el consejo de pastoral parroquial no puede ser un cuerpo burocrático. Un grupo de gente ahí. Yo formo parte del consejo. ¿Pero y qué hace? Nada. No puede ser, o simplemente que algo que está creado pero que no hace nada. No puede ser algo por el consejo de pastoral, dice el documento, pone de relieve y realiza la centralidad del pueblo de Dios como sujeto y protagonista activo. Sujeto y protagonista activo de la misión evangelizadora. ¿Cuál es el sujeto y el protagonista de la misión de la parroquia? Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Sí, el sujeto es el pueblo de Dios. El protagonista es el pueblo. No soy yo como evangelizador, o como párroco, o como religiosa, o como diácono. No. El protagonista, el sujeto, es el pueblo de Dios. Sí, hacia allá que el consejo se dirige. Y no puede verlo ahí con forma burocrática. Como que nosotros somos los que sabemos aquí. Y lo que nosotros digamos es lo que se hace. No. Sí, se trabaja en
referencia a ese pueblo de Dios, a ese pueblo de Dios. Por tanto, no podemos nosotros nunca perder, no puede ser nada, eso es burocrático, va a decir esta cita. Renacer a la vida divina en el bautismo es el primer paso. Renacer a la vida divina es el primer paso. Es necesario después comportarse como hijo de Dios, como segundo. Primer paso, renacer a la vida divina, gracias al bautismo. Y segundo, comportarnos como hijos de Dios. Es esto lo que se espera de nosotros. Recuerdo una anécdota de una señora. Dice, padre, me quiero confesar. Yo por una mujer tan buena. Preguntémosle a su marido. Ay, no, padre. Bueno, después de este momento así, pasamos a la confesión. Terminamos y cuando ella se iba, yo le dije, bueno, la única tarea que usted tiene ahora es comportarse como hija de Dios. Y ella, ay, padre, eso es mucho. Y le decía, sí, es una tarea y es una misión, pero es posible que la alcancemos. Entonces, ahí tenemos. Vamos a mirar este elemento para que nosotros nos adentremos. Entonces, ya aquí concluimos los dos consejos. El consejo de asuntos económicos y el consejo de pastoral parroquial, que deben de existir. No olvidemos lo imperioso, lo necesario que es esto. Vamos ahora entonces a pasar en un segundo momento a lo que son las comisiones. Aquí, entrándonos en las comisiones. Las comisiones diocesanas son estructuras creadas para dar respuesta a los problemas específicos, más allá de cualquier circunscripción territorial. Más allá, pero sí, para dar respuesta a problemas específicos. Por ejemplo, la comisión de pastoral juvenil, lo específico son los jóvenes. La comisión de catequética, para la catequesis, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La pastoral familiar, para dar respuesta. Entonces, las comisiones son para dar respuesta a realidades específicas de la diócesis. Las diversas comisiones tienen como presupuesto común algunos criterios bien definidos. Vamos a mirar estos criterios que deben de existir. Pues las comisiones en la parroquia, así como los consejos, tanto el Consejo de Asuntos Económicos como el Consejo de Pastoral Parroquial tienen sus funciones, del mismo modo las comisiones también tienen unos criterios bien definidos. Primero, tener un conocimiento claro de la realidad y discernirla a la luz del Evangelio. La realidad familiar de la parroquia, tienen que tenerla clara. Y eso se discierne a la luz del Evangelio. Si cómo el Evangelio ilumina la realidad de la familia hoy. De hecho, en nuestra diócesis es una prioridad. Segundo, promover una evangelización que libere y transforme íntegramente al ser humano. Íntegramente, es decir, no una parte, sino en su totalidad, de forma integral, todo. La dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión social, así que íntegramente. Tercero, suscitar y acompañar procesos más que acciones aisladas. A veces somos muy buenos realizando eventos, pero crear un proceso, ¿no? Entonces, necesitamos esto, proceso. ¿Sí? No pueden ser, las acciones tienen que ir concatenadas en vista a alcanzar un proceso. ¿Sí? Tienen que tener una finalidad las acciones para alcanzarlo. Tarea de todas las comisiones. ¿Cuáles son las tareas? Nos preguntamos. Tú que formas parte de una de las comisiones, a veces también son burocráticas y humanamente existen en papeles. O cuando el obispo va a la visita pastoral a la parroquia y allí tenemos estas comisiones están funcionando, estas no, estas sí. Necesitamos más, no pueden ser meramente burocráticas, tienen que ir más allá. Por tanto, ¿cuál es la tarea de las comisiones? Es asumir el plan diocesano aprobado por el obispo. Esa es su tarea, primera, asumir el plan diocesano, porque a partir de ahí es que se trabaja. No podemos trabajar
un plan diocesano, no podemos trabajar en las comisiones dejando de lado el plan pastoral, ¿no? A veces se guían por movimientos que no es que sean malos, pero no podemos detenernos ahí. El plan debe de, es lo que tenemos que guiar y es el que nos va a conducir. Entonces ese plan de pastoral guiado por el obispo, que en nuestro país, República Dominicana, tiene 12 prioridades o acciones estratégicas para su implementación. Entonces, primero es esto, asumir. Es decir, lo primero que va a hacer ¿Y cuál es el trabajo de la Comisión Padre? Tratándolo específico, va a trabajar el plan diocesano. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con un objetivo bien común y definido. Se prevea y programe el propio trabajo específico. A partir del plan diocesano de pastoral, tú vas a prever y tú vas a programar lo específico de la comisión. Entonces, tú no tienes, cada una va a fijarse en lo suyo. Por eso es esta la tarea. Asume plan de pastoral para desde ahí entonces trabajar para lo específico. Esa es su tarea. Ahora, después de la tarea viene la prioridad de la comisión. ¿Cuál es la prioridad de una comisión? Es proporcionar capacitación confiada. Proporciona capacitación confiada y apropiada a los agentes de pastoral, conforme a la eclesiología del Vaticano II y del magisterio de la Iglesia. Entonces, es esto, proporciona capacitación apropiada a sus agentes, partiendo del Vaticano II y de la doctrina de la Iglesia. Vamos ahora, ya mirando lo que son las comisiones, sus tareas, su objetivo y su prioridad. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más. Continuando con el tema de las comisiones, dentro del tema catequético de la parroquia y sus funciones. Entonces, ya vamos a continuar desarrollando el tema de las comisiones. Una encomienda que se le hace a las comisiones es la siguiente, y cito: llegar efectivamente con su apoyo y orientación y acompañamiento a las comunidades, principalmente a las más alejadas. Es decir, como comisión tenemos que llegar a todas las comunidades. A veces tú ves que la comisión de pastoral familiar, en el centro parroquial funciona muy bien. Y en las comunidades, en la comunidad que está por allá, por la loma, o en el campo, a la orilla del río, ¿qué pasó con eso? Muy estructurada y muy bonita en el centro parroquial. Pero muchas veces las familias entonces que están en las distintas comunidades, allá no se llega. Es una encomienda, es decir, la propuesta de la pastoral tal tiene que llegar a todas las partes de la parroquia. No nos podemos contentar con lo de un grupo en específico. En la comunidad tal, los jóvenes son, como diríamos, dinamita. Y los de las otras comunidades, nadie le da mantenimiento, nadie le da seguimiento, acompañamiento. Entonces necesitamos esto. Es decir, la propuesta, las orientaciones de cada comisión tienen que llegar a toda la realidad de la parroquia. Actitudes que hay que tener. Aquí se subrayan unas cuantas. La actitud de la comunión, común unión. No podemos estar divididos. Actitud de servicio. No podemos pensar que nos sirva. El documento de las instrucciones dice, algo a señalar, dice el documento. Me gustó esa frase. Dice el documento de las instrucciones que se publicó el lunes y el Papa la firma el 29 de
de junio, dice el Papa. Algo que no podemos olvidar es que el párroco, el padre, está al servicio de la parroquia y no la parroquia al servicio del padre. Sí, es bueno que nos lo digan, es bueno que nos lo digan. El párroco está al servicio de la parroquia. Dice, es bueno recordar esto. Dice ahí, actitud de servicio y misión. Esto que yo he recibido lo voy a dar. Estas han de quedar de manifiesto en todas las actividades e iniciativas de cada comisión, ¿verdad? Tiene que haber comunión entre sus miembros, tiene que ser miembros serviciales y tienen que ser misioneros. No podemos nunca ahí. O sea, que miremos entonces unas cuantas pastorales de las más comunes en nuestras parroquias. La pastoral de familia y vida. Animar y fortalecer la misión evangelizadora de la familia. Animar, fortalecer. Es como el objetivo. Animar y fortalecer. Para que responda a su vocación y misión. Se anima y se fortalece para que se responda a su vocación y misión, de donde se viva Dios y se refleje al mismo tiempo la vida humana. ¿Sí? Es esta, anima y fortalece la familia para que responda a su vocación y misión. Pastoral juvenil, ¿cuántos jóvenes tenemos? Aquí quiero hacer otro excursus, y es que el documento de las instrucciones va a subrayar que la parroquia deben de renovarse y invita a manejar hoy día, como subrayé en la catequesis anterior, los nuevos areópagos y utilizar las redes sociales, que la parroquia tenga un canal en YouTube, que la parroquia se maneje con Facebook y tantas otras redes, que tenga una cuenta de Zoom, por ejemplo, se puede sacar por un año, también da un tiempo gratis, que significa que te invita a capitalizar el tiempo. Todo esto, por ejemplo, hoy día, que en nuestra realidad, República Dominicana, que no podemos reunirnos físicamente, bueno, pues hagámoslo por como dicen los jóvenes, vamos a la juntadera virtual. Vamos a la juntadera virtual, entonces los muchachos hacen su juntadera virtual. Es hermoso ver, por ejemplo, en la pastoral universitaria se dan talleres, formo parte de ella, se dan talleres, a veces hay adoraciones y todo se hace ahí a nivel virtual. Ver grupos juveniles que se reúnen también virtualmente, es ahí que necesitamos. Entonces, jóvenes, este instrumento va muy bien para todos. Pastoral juvenil. Revitalizar la pastoral juvenil desde una profunda experiencia personal con Cristo. Claro, revitalizarla. Es decir, no podemos tener muchachos ahí por tenerlos. Muchos jóvenes, pero se necesita esto, una experiencia personal con Cristo. Recuerdo en el documento de Aparecida, en el numeral 12, dice, no se es cristiano fruto de la emoción, se es cristiano fruto del encuentro con Cristo. Sí, necesitamos profundizar eso. Los jóvenes, sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar? No que lo que no tengan la experiencia lo vamos a rechazar, no. Sino que vamos a procurar que cada joven tenga ese encuentro personal con Cristo. Pastoral Social Cáritas ha tenido un trabajo muy de la mano, nuestra diócesis, ahora con esto de la pandemia, y nos alegramos, es loable. Por tanto, ¿qué va desde la Pastoral Social Cáritas? Asumir evangélicamente, desde la perspectiva del reino, las tareas prioritarias que contribuyan a la dignificación de todas las personas. Dignificar a la persona, junto con los demás ciudadanos, y que sea digno el asunto, ¿no? Es decir, la Pastoral Social busca desde ahí, ayuda, canaliza ayuda, capacitaciones para las comunidades, pero va a favorecer todo esto. Pastoral litúrgica, y animar, asesorar e integrar
en la pastoral de conjunto las acciones pastorales que se refieren a la santificación de los fieles. Es esto lo que busca la liturgia, la santificación tuya, mía, sobre todo de las celebraciones de fe. Celebraciones de fe, ahí están los sacramentos para que lo vivamos. Celebraciones de fe, los sacramentales, la piedad popular, las peregrinaciones, los rosarios y todo este mundo de demás. Pastoral de vocaciones y ministerios. Esta tiene que ver con los seminarios, tanto menores, filosofado, filosofía y mayor. Aquí busca impulsar un espíritu de comunión eclesial, la cultura vocacional. Tiene un objetivo, donde se dirige, llamado a la santidad. Una invitación bastante clara. Es ahí que tenemos que seguir profundizando. Pastoral de las comunicaciones. Utilizar todos los medios de comunicación social, propio de la iglesia o ajeno. Claro, en nuestra diócesis tenemos el canal La Voz de María, tenemos a Radio Santa María, pero también están los otros medios que podemos utilizar, por ejemplo, y que de hecho nos dan apoyo, las emisoras del Grupo Medrano, también el canal de Microvisión, Canal 10, Vallevisión, Cerrovisión, es decir, todos estos medios que están ahí al servicio, para manejarlo en la evangelización, pero una evangelización que sea integral. Necesitamos adentrarnos ahí. ¿Y cuántas comisiones deben de haber en la diócesis? Cuantas sean necesarias. Cuantas sean necesarias, por realidad pastoral que tenemos, o más bien en la parroquia, por realidad pastoral que tenemos, que hayan comisiones para la catequesis, para los jóvenes, para la familia, para la asistencia a los pobres, todas estas realidades, la vocación, todas estas realidades. Entonces, habrán comisiones, habrán pastorales. Es ahí que hasta aquí llegamos, ya con esto concluimos lo que son los consejos y las comisiones. Ya para la siguiente catequesis nos adentraremos en lo que son las estructuras básicas y de decisión de una parroquia. Pues le dejo como esa tareita a que ese documento de la instrucción, búsquelo, pídaselo al padre, pídalo al canal, a quien sea, pero es bueno porque este instrumento va dirigido, estas instrucciones van dirigidas a la comunidad parroquial. Pues hasta la próxima. Bye bye. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó